Okay. Inés. Yo quería, profesor, pedirle una reflexión sobre algo que tiene que ver con la primera parte de su exposición, que se refiere a un tema que usted ha trabajado sobre todo al principio, digamos, antes de constituir el ciudadano, que lleva concomitantemente, pero sobre todo antes, es el tema de la política. Quisiera que reflexionara un poquito sobre cómo ve usted el rol de las políticas culturales desde una perspectiva que tampoco usted ha enfatizado, que es la perspectiva de los que por lo menos no ha sido el objeto que más ha interesado, que es el rol del Estado y de lo público estatal en especial. Porque yo me preguntaba, al ver por un lado el video, y también pensando un poco en ciertas conjunturas internacionales, de qué manera podemos realmente, o sea, afirmar que las políticas culturales, cómo podemos rescatar el rol de las universidades. Sí, porque la universidad tiene, la América Latina tiene autonomía, pero el tema de las políticas educativas y el rol del Estado es muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted la posibilidad, digamos, cómo ve usted la posibilidad de emancipación a través de políticas culturales y políticas educativas en un contexto internacional donde, por ejemplo, vemos que hay un giro a la derecha, donde la crisis de las humanidades en Estados Unidos está marcando, por ejemplo, cambios en los programas de las universidades, los programas educativos, la supresión de la enseñanza de las humanidades en general, de la literatura en general, y tiene tanto con la lectura. Yo cuando miraba el video pensaba, bueno, finalmente lo que nos están diciendo estos lectores es algo que sabemos a través de la sociología y sabemos también a través de testimonios, de cartas y de memorias de lectores de siempre, que es cierto, minoría letrados, como van a decir, pero que aquellos que provienen, que tienen un determinado capital cultural, que provienen de hogares donde hay libros, bueno, van a estar más, cuyas madres o padres, de la madre, ¿verdad?, que leía libros antes de dormir, van a estar más inclinados a buscarse la lectura, quienes tienen una biblioteca van a estar más inclinados a amar a los libros. Entonces, en ese sentido, efectivamente hay políticas educativas que han funcionado. Y estos lectores que vemos acá están hablando de sus maestros, de sus profesores, y de sus padres o madres, o esposos, en el caso de una persona, que efectivamente decía, bueno, me llevó a hacer la lectura, ¿no? Entonces, digo, ahí, obviamente, las políticas culturales y las políticas educativas funcionaron. Entonces, era un poco una reflexión. Yo decía, bueno, al final vamos a terminar descubriendo, al terminar el video, de algo que venimos de la literatura siempre supimos que es importante enseñar literatura, ¿no? Las cuestiones cómo, cuándo. Pero entonces una reflexión sobre el rol en este contexto del giro a la derecha, de la crisis de las humanidades, de las políticas culturales, ¿cómo las piensa usted hoy en día? ¿Alguno más? Rosario. Bueno, la pregunta es si el consumo es cada vez más y más tecnológico y simbólico, ¿cómo deja la materialidad del consumo? ¿La deja atrás? Porque justamente en un ámbito cada vez más inmaterial, ¿cómo se vuelven a relacionar esos dos ámbitos y si la primacía de lo simbólico acaba por comerse la materialidad? ¿Alguna más? ¿No? Bueno, entonces que conteste, si en todo caso si hay más después. Veo interrelacionadas las tres cuestiones que se plantearon.
y así las voy a considerar. Empiezo por la última, si el consumo tecnologizado deja atrás lo material. Me parece que la línea de investigación que fui presentando sobre lectores sugiere de varias maneras la importancia de las relaciones presenciales entre las personas y también con los objetos, con el objeto material, en este caso los libros, revistas, etcétera, pero también con las computadoras, que no es solo software, ¿no? Hardware. Hay distintos tipos de materialidad y distintos tipos de combinación entre soportes materiales físicos, humanos y tecnológicos, y distintos tipos de virtualidad. Pero hasta ahora no conocemos virtualidad absoluta o excluyente. Hubo una parte que no conté de la investigación, entre otras que no están allí indicadas, pero a la que quisiera hacer una breve referencia. Una de las preguntas que nos hacíamos y que nos llevó a desconfiar de las encuestas de lectura y también de las visiones paranoicas y catastróficas de los editores y libreros, que esto se acaba, ya tenemos que cerrar las puertas, bueno, ya no va a haber más libros, que fueron más fuertes hace 5 o 10 años. Yo creo que ahora han disminuido y podría citar nombres de editores de España, por ejemplo, uno que me decía hace 7 años, en 5 años no va a haber más librerías. Bueno, ya pasaron 7 y se abren algunas nuevas, cierran, es cierto, cierran, como cierran cines, como cierran teatros. Hay una reorganización de la cultura, de lo que se trata no es de suicidarnos, sino de tratar de entender las nuevas lógicas. Pero lo que quería mencionar es que gran parte de esas referencias apocalípticas basadas en que siempre se lee lo mismo, igual que hace 15 años, o se lee menos tiempo, etcétera, lo que las encuestas dicen que registran, contrasta con el aumento incesante de la asistencia a ferias del libro. En la investigación, si buscan el libro, van a encontrar estadísticas de cómo ha aumentado la Feria del Libro de Guadalajara en México, la de Buenos Aires, la de Bogotá, son las 3 más importantes de América Latina. No disminuye la asistencia. ¿Qué van a buscar a la feria? ¿Por qué socialidad? Y la socialidad aparece como un ingrediente asociado a la lectura. La lectura no es un hecho individual, como pretende la encuesta dirigida a individuos, o los programas de lectura y de educación para leer que se dirigen a individuos aislados. Si lees mucho, los libros completos y en silencio y sentado, calladito, vas a ser mejor persona, vas a lograr esto y eso. No. La observación de los comportamientos de grupos de lectura, de crecimiento de ferias, de muchos comportamientos sociales, muestran que la lectura es algo que sucede colectivamente. Puede haber momentos de retracción individual, de aislamiento, de silencio, pero implícito ahí está, esto se lo voy a contar a tal persona, estoy leyendo esta novela porque me la recomendó. Bueno, la sociedad está. Y no entendemos entonces los comportamientos individuales y lo que puede haber en la lectura o en otros comportamientos culturales en favor de la emancipación si no los vemos en redes. Las redes digitales han hecho mucho más visible un sistema de redes que ya estaba analizado incluso por sociólogos y antropólogos décadas antes de que aparecieran Twitter y Facebook. Entonces, la sociabilidad son formas de copresencia, de estar con los otros, de relacionarse con bienes materiales, porque aún los bienes para leer en pantalla, que se ofrecen cada vez más en la Feria del Libro, tienen una materialidad.
La materialidad no desaparece, la presencia interactiva con los otros tampoco. Tenemos que entender las nuevas lógicas con que se organizan, que incluyen los youtubers, por ejemplo, que muestra, por un lado, a los jóvenes muy interesados en usar el libro como elemento de promoción, de comunicación, y al mismo tiempo, lo que ustedes vieron, el estilo, los géneros, las formas en que se filman los videos de 5 minutos para promover un libro, lo que se le pregunta a un escritor cuando se lo entrevista, en los pocos booktubers que hacen esto para enriquecer su video. En fin, tenemos que analizar las formas nuevas, con algunos rasgos antiguos, reelaborados, que están haciendo circular la lectura, los textos en muchas presentaciones. Las políticas culturales y educativas, me gustó ese I, creo que es indispensable y que estamos lejos todavía de amalgamar las dos. Personalmente estoy en favor de que haya ministerios de la cultura o secretarías de cultura separadas del área administrativa, financiera, no subordinadas al Ministerio de Educación, pero tampoco ajenas a la educación, porque entonces no funcionan. Las políticas educativas son las primeras políticas culturales, las que desde el kinder, desde la escuela primaria, están haciendo política cultural. Y preguntabas en el contexto del giro a la derecha. Lo que intenté sugerir en el texto, al menos en las partes que leí, es que hay dos ideologías principales con las que se organiza la derecha en la actualidad. Una es el neoliberalismo y el otro es el dataísmo, que es un modo de tecnofilia, de tecnocracia de la cultura y de el manejo de los algoritmos. No es el único. Pero para que no sea el único y para entender cuál puede ser hoy el papel de las humanidades y de las ciencias sociales, incluso en una facultad que se llama de información, para que no sea solo información, sino también comunicación, como dice el nombre de la facultad, hay que hacerse esta pregunta por el sentido del sentido. El sentido del cual nos hablan los algoritmos es un sentido errático, puede ir a cualquier lado, o puede estancarse o puede retroceder. Lo más claro hasta ahora es que permite una acumulación en manos de muy pocos. Y lo que en un momento se sintió como emancipación hace 8 o 10 años, cuando aparecieron las redes sociales, de pronto resulta que está tan concentrado y esa información es usada con fines que no son emancipadores sino sujetadores, que ya no sabemos cuál es el papel de los sujetos, ¿no? Pero no creo que sea para suicidarse, creo que es para interrogarse más. Por eso hablaba de que necesitamos preguntarnos por el sentido del sentido, para no caer en la desesperación del sentido, ¿no? Todos lo sentimos. Hay muchas veces, me parece que al leer el diario, al leer las noticias en las pantallas, no sabemos ni a dónde va el mundo, ni cuánto tiempo va a haber mundo. Entonces las preguntas que nos han traído las humanidades y las ciencias sociales, cuando no son solo instrumentos para el marketing, para la tecnofilia o la tecnocracia, creo que son esas preguntas las que tenemos que reelaborar. Incluyo al arte aquí también, que afortunadamente cada vez más está relacionado a través del diseño, de todos los tipos de diseño, con la información y la comunicación, ¿no? Porque es ese lugar donde no estamos, por lo general, los artistas pensando en la utilidad pragmática, sino en las experiencias y en las experiencias con otros, ¿no? Por eso se exhiben las obras, por eso se publican los libros, o las revistas, o los poemas.
Entonces creo que la universidad tiene esta tarea hoy. Muchas respuestas se agotaron. Lo que nos venden hoy como paradigmas, el neoliberalismo y el dataísmo, no son paradigmas, no son compartidos por la totalidad de la humanidad, no tienen valor de conocimiento definitivo para todos. Son lugares donde hacerse preguntas, ¿no? Quizá hay alguien más. Mario, allá hay una. Sí, dentro de la... Se hablaba de nuevas lógicas y yo hacía muchas preguntas, muchos comentarios. Es cierto que las ferias del libro son cada vez más grandes, ¿no? Quiere decir que se ve bastante difícil que el libro desaparezca. Es cierto también que cada vez hay mayor producción de libros digitales, e-books, etc., ¿no? Las ferias del libro son cada vez más grandes. Y eso debe tener también algún tipo de impacto en general. A su vez, que existan libros no quiere decir exactamente que existan lectores, porque no necesariamente todos los libros se leen. Quizás el libro que uno puede encontrar más seguramente a la vuelta de la esquina, en cualquier lugar, es el Quijote. Yo preguntaría cuántos han leído el Quijote en realidad, en su totalidad. Y además me parece también que hay como una... los jóvenes, sobre todo, que se manejan los celulares, se manejan los pantallas, etc., están como obligados por su propio entorno a leer y a escribir. Algo que, en cierta medida, parecería ser un fenómeno nuevo. Están obligados a leer. Lo que no quiere decir que transformen eso después en actos de lectura que realmente puedan ser liberadores o creativos. Estuve la semana pasada en una feria del libro en una ciudad del interior y me sorprendió que las únicas veces que las salas se llenaron, así como está lleno hoy, como está llena el aula magna, fue con autores que escribían para los jóvenes y para los niños. Las salas estaban llenas de jóvenes y de niños. Y es más, llegué a preguntar quiénes eran esas personas tan famosas porque yo no las conocía. De hecho, no los conocía. Por lo tanto, todo esto se lo digo para saber cómo inciden esas nuevas lógicas, digamos, en el hábito de la lectura y en el consumo de bienes culturales como pueden ser los libros, ¿no? Todas las estadísticas que conozco sobre la industria editorial en países muy diversos muestran que la zona de la industria editorial que no está en crisis es la literatura infantil y juvenil. Crece en ventas. Algo tiene que significar. A mí no me preocuparía tanto que lean el Quijote completo. Hay un capítulo, yo hace años que no lo releo, el Quijote, el cuarto, quinto capítulo, más bien al principio, hay una escena en que se deshace una biblioteca, se desarma y se cuestiona qué tiene que quedar, qué tiene que tirarse, ¿no? Es una cuestión moderna, desacralizar el libro, las bibliotecas y muchas otras cosas. Y las lecturas discontinuas, la pregunta de si los que van a la feria compran libros, ¿qué es lo que algunos editores, cuando uno les dice, miren las estadísticas que ustedes mismos, miren las ventas del año pasado, del anteaño y con crisis económica, con restricciones al gasto, algo sigue pasando, bueno, hay que averiguarlo. Si nos quedamos solo en las estadísticas y en las encuestas, no sabemos qué pasa. Y es solo
interrogando y acompañando a los lectores, que podemos darnos cuenta por qué tantos jóvenes van a divertirse, si fuera que van a la feria solo a divertirse, a ese lugar y no a otros. O bueno, van a otros también, pero los antros, pero porque alrededor de los libros para divertirse, algo pasa ahí con los libros, ¿no?, que tendríamos que entender mejor. No lo vamos a entender si solo hacemos en las encuestas las preguntas de los editores y los libreros, que lo que quieren es vender más libros, lógico. Pero, ¿qué pasa con los libros que ya no reimprimen porque no se venden 5.000 al año? ¿Qué pasa con aquellos que se venden y luego no sabemos cómo se leen, ¿no? Por eso la pregunta por el cómo, prevaleciendo sobre la pregunta sobre el cuánto, ¿no? Esto creo que es aplicable a cualquier área de la comunicación, del marketing, del consumo, del acceso. Necesitamos saber más quiénes son y qué hacen los que se relacionan con los bienes culturales. Y no solo las preguntas que le preocupan a los que se alarman porque cae un poquito la venta de algunos de sus productos, ¿no? Bueno, tendríamos para 2 preguntas más y está aquí con nosotros el rector de la UDELAR, Roberto Marcarián, que nos pidió que quiere decir unas palabras, que entonces cuando terminemos con 2 preguntas más, aprovecho para pasar un pequeño anuncio. La profesora Rosario Radakovich junto con sus alumnos hicieron una exposición fotográfica en honor a los invitados, a Ana Rosa Mantecón, que nos dio una conferencia en la mañana, y a Néstor García Canclini, y los invita a todos, antes de que se vayan, a ver esta exposición fotográfica en el subsuelo sobre el consumo cultural, ¿verdad? Entonces están muy invitados. Una pregunta era, ok, Gabriel, y una más. ¿Dónde? Ya, ok, perfecto. Bueno, y con eso cerramos y lo dejamos a nuestro rector para que dirija unas palabras. Vivimos una década larga de intento de volver a la regulación de las comunicaciones por un sentido emancipador. Una década que quizás está terminando en varios países. En Uruguay está tratando de empezar todavía. Por ejemplo, con la ley de medios o de servicios de comunicación audiovisual. En esa discusión, la regulación de Internet ha sido complicada dentro del sector gobierno. Entonces, la pregunta sería, ¿qué regulación de Internet con un sentido emancipador? ¿A dónde apuntarías en ese sentido? Entonces, bueno, la mía está vinculada un poco a la pregunta de Gabriel, pero es un poco más general, y es ¿cuál es el rol de los estados-nación en los procesos de emancipación? Porque en determinados contextos o bajo ciertas visiones, en realidad los estados-nación pueden considerarse como un símbolo de opresión, por ejemplo, frente a los procesos. Pero, sin embargo, usted habló del rol de los estados-nación como reguladores. Entonces quería preguntarle justamente por el rol de los estados-nación en el proceso. bueno, allá había una, allá primero pidieron allá. Y una última que estaba por aquí, ¿quién era? No me acuerdo. Si no me equivoco, usted habló que en el siglo XX de una búsqueda de los jóvenes de la construcción de algo nuevo y de su individualidad. ¿Cómo ve ahora con todos los cambios que ha habido, la caída de muchas utopías, la caída del muro de Berlín, por ejemplo, la caída de un montón de cosas? ¿Cómo cree que estos jóvenes se
entonces, ¿ya cerramos? Cerramos. ¿Qué regulación de Internet puede tener sentido emancipador? Esa era la pregunta, ¿no? Es decir, algo que es bastante obvio, pero pocas veces se toma en cuenta. Estamos acostumbrados a pensar la regulación como una tarea de los estados. Es elemental decir que los estados no existen sin los ciudadanos. Son instituciones principalmente, pero instituciones habitadas por ciudadanos y, en el caso de los gobiernos, por las distintas formas de gobierno, con participación de los ciudadanos que eligen, que refrendan, que pueden desaprobar o criticar. Mucho más evidente en el caso de Internet, que es un proceso interactivo. Entonces, necesitamos mayor regulación de los estados, necesitamos autorregulación de los usuarios. La enorme mayoría de los usuarios no entiende qué es lo que se puede subir a una red social sin perjudicarse a sí mismo. Aquí hay una tarea difícil porque son tareas nuevas, son comprensiones distintas de las que teníamos en el pasado acerca de lo que los ciudadanos podíamos hacer o necesitábamos hacer. Y tenemos una educación que es el lugar donde habría que construir esta autorregulación de los usuarios, donde aún se discute si los alumnos pueden usar celular en las clases, ¿no? Donde se tiende a dejar afuera del aula o de la interacción profesor-alumno los recursos digitales. En fin, yo sé que aquí es el primer país donde se dieron pasos como el Ceibal, y entonces hay un reconocimiento bastante avanzado de la necesidad de que no solo las computadoras, sino los contenidos, los usos entren como parte del programa educativo. Pero no es solo un problema de regulación de los estados, sino de autorregulación de los usuarios organizados. Dicho esto, reconozcamos enseguida la enorme complejidad de regular a sistemas como Facebook, Yahoo, que manejan mucho más recursos económicos que estados enteros, que son transnacionales, que si los corren en un país se vayan a otro. Y por supuesto, estoy en desacuerdo con regulaciones de las pocas que han tenido alguna eficacia, entre comillas, 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 como las de China, Corea o Cuba. Creo que se trata de otro tipo de visión del Estado que necesitamos y de acuerdos internacionales. Un Estado-nación por separado puede hacer muy poco para regular. Y, como creo que lo dije en un momento de la exposición, los Estados latinoamericanos han estado ausentes, sin propuestas propias en las reuniones de la OMPI y de otros organismos internacionales donde esto se disputa. Y han colaborado para que estos organismos, como la OMPI, estén trabajando a favor de los empresarios, no de los usuarios, de los ciudadanos. El rol de los Estados-nación creo que más o menos queda planteado, no resuelto. No me gustaría tener una respuesta más elaborada en esta perspectiva de estados más fuertes, no dictatoriales, con participación intensa de los ciudadanos y con
haciendo algo que ya algunos venimos diciendo hace muchos años, desde que se plantean las cuestiones de regulación y de control, por ejemplo, en las industrias culturales, en los medios masivos de comunicación, como el cine, la radio, la televisión. Tiene que haber una cuota de producción de cine nacional, de programas de televisión en español. Bueno. Y tenemos esos programas, los estamos produciendo. Entonces lo que muchos pensamos es lo primero que, la primera medida defensiva de lo que antes se llamaba culturas nacionales, pero podemos decir culturas endógenas, o se entiende, ¿no? Es producir, tener con qué contrarrestar, con buena calidad, con interacción con las culturas propias de cada lugar, o el cruce de culturas, de muchas culturas que se dan en un territorio. Y si no tenemos eso, ocurre lo que nos contaba Ana Rosa esta mañana, de países que tienen una regulación que permitiría el 20-30% de cuotas de producción de cine nacional, y tienen el 6% porque en realidad no hay la capacidad de exhibir, aun cuando crece el número de películas, no están las salas disponibles. Hemos enajenado mucho de nuestros recursos de distribución, de circulación. Hemos dejado pasar el tiempo sin hacer mucho de lo que era necesario en educación, en formación de políticas culturales, de promoción, no de defensa, de promoción de lo endógeno, de los creadores nuestros, y de interacción en los foros mundiales, regionales, donde esa acción podría fortalecerse e interactuar mucho más. ¿Cómo veo en el futuro la búsqueda de los jóvenes? En primer lugar, empezando por no hablar de los jóvenes en general. Tenemos una enorme variedad de jóvenes, empleados, desempleados, drogadictos, que hacen, además de drogarse, muchas otras cosas valiosas, jóvenes que quieren casarse, que no pueden vivir fuera de la casa de los padres a los 35 años, que han sufrido un proceso de precarización generalizada. Quizá lo más común, lo más compartido en la condición de jóvenes tan diversos es la precarización, y que va atravesando diferentes clases sociales. También los jóvenes que van a la universidad, que hacen posgrados, están precarizados. Esa es la situación más general. Por lo que me han contado estos días en Uruguay, me parece que hay un proceso de precarización menor, pero porque creo que hay un Estado todavía más fuerte, y quizá por otras razones que conozco poco, pero la situación generalizada en el resto de América Latina y en Europa es que las estadísticas de desempleo de los jóvenes duplican la estadística de desempleo de cada país. En España el 26% de la población está desempleada, pero en los jóvenes es el 54%. Y les podría dar cifras semejantes de México, de Argentina, de Brasil. Entonces, eso es la condición común que permite pensar con mucha preocupación en el futuro de los jóvenes. Pero lo principal, luego de hacer esa observación, es que debemos pensar la diversidad de las condiciones de ser joven, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Todavía, por favor. Nos acompaña para hacer el cierre de esta magnífica conferencia
el rector de la universidad, el doctor Roberto Marcarián. Así que les agradecemos entonces unos minutos más para culminar esta conferencia. Casi nada en realidad, porque solo vine a agradecerle al amigo que esté aquí. Yo llegué tarde porque andaba gestionando cómo promover la educación física en Paysandú, que es una cosa que los rectores tenemos que hacer cosas muy variadas. Hace unos días inauguramos una jornada sobre José Enrique Rodó, que era como la contracara de esta exposición que se está haciendo. Acá hay gente que estuvo participando y activamente en esa jornada. Y el hecho de que uno que proviene de un ambiente muy distinto, yo soy matemático, me dedico al desorden en la matemática, así que en ese plano andamos cerca, tiene uno que interesarse por cosas muy variadas. Esta me interesa profundamente, no tengan dudas. Las preguntas que se han hecho, está claro que algunas salían de la temática específica, pero tenían que ver con la temática general. Yo debo decirle, y quizás casi lo único nuevo que quiero hablar es esto que voy a decir ahora. Yo tengo que hablar el día miércoles, en el comienzo de las jornadas que conmemoran los 10 años del Plan Ceibal, que en parte está conducido por, ¿cuál fue la segunda fórmula de la derecha que usted dijo? El dataísmo. Debo hablar, aunque parezca mentira, de las nuevas matemáticas. Para eso me convocaron. Y ellos creen que quizás yo me ponga a hablar sobre cómo usar la computadora para hacer matemática, y yo voy a hablar de matemática, no de usar la computadora para hacer matemática, que de eso hay expertos y bastantes en el país y en el mundo. Y creo que es necesario hablar de la matemática como hay que hablar de las ideas, como se acaba de hacer, o de las lecturas, porque si no nos quedamos demasiado con los aspectos técnicos de los análisis y no vamos a los contenidos sustantivos, en particular, en el caso mío, hablar de por qué hay que saber matemática, de por qué para el desarrollo de los seres humanos importa analizar algunos problemas cuantitativos con ojo crítico, creativo, y poder deducir cosas de esos enfoques cuantitativos, que en el fondo eso es lo que le da una dimensión humana a la matemática. Porque si no nos quedamos sabiendo sumar y dividir, o sacar raíces cuadradas, o cosas mucho más complicadas como que hacemos los que investigamos en matemática, y perdemos la dimensión ideológica que también tiene el buen comportamiento de los seres humanos a una sociedad muy compleja, para la cual hay que saber matemática. Yo no vine a darles el discurso de la matemática, digo que lo poco que oí y lo mucho que leía cuando me invitaron a estar un rato acá, yo pido disculpas por no haber podido llegar en hora, pero tenía otras cosas que hacer de mi cargo, es ese mensaje de elevación y de nobleza que creo que todo el enfoque que nuestro profesor tiene indica. Yo estoy muy vinculado a México en mi trabajo académico y en mis amistades. Tengo docentes que trabajan en la UAM, Xochimilco, profesoras en este caso, y por tanto conozco el afán crítico que muchos sectores del área social de esa universidad tienen con respecto a problemas como el que se analiza ahora, o problemas sobre los enfoques de políticas de Estado sobre diversos problemas, no solo los que están en tratamiento ahora. Yo lo felicito a la facultad que lo haya invitado, me alegro mucho que haya podido venir y que nos haya educado de esta manera. Muchas gracias.